Gracias a toda nuestra gente que nos escucha, que nos prefiere en este gobierno de la tarde por la Z101, esta poderosa Z101. En el inicio de ya mi parte, entrando al programa, comentaba mi indignación con el asunto de estas declaraciones del cantante que le decimos a modo de juego, ¿verdad? Esta Pavarotti. persona, a Pavarotti, que ahora decidió pues tomar esta decisión sabia. Quizás mucha gente dice que no, pero de decir todo lo que sabía, y yo creo que hasta un poquito más. Habría que investigar qué es cierto, qué no es cierto de todo esto. Yo decía ahorita que mientras escuchaba a ese señor ayer, me daba mucha indignación recordar las necesidades. Señores, en La Vega, un hospital duró más de 6 años en remodelación. Ahí se estuvo aprobando varios presupuestos. Sin embargo, muchas calamidades las que pasaban las personas que tenían que visitar a ese hospital que se mantuvo en construcción, como dije, por varios años, en remodelación por varios años. Ratones, situaciones que de verdad no son humanas. Pero no solo eso, señores. Cuando yo escuchaba a este señor hablar de esta cantidad de dinero y este modus operandi, pensaba en las tantas carreteras, calles, caminos vecinales que hay en República Dominicana, que nunca alcanza el presupuesto, que nunca hay tiempo, que nunca se ha podido en los diferentes gobiernos. También una presa en mi provincia La Vega, que se ha aprobado el presupuesto en varias ocasiones, la presa de Guayuí, y todavía seguimos en el aire. Pero también otras tantas situaciones de las que padece el pueblo de la República Dominicana y que paga sus impuestos. Y que, como bien decía mi compañero José Luis ahorita, espera que por lo menos se nos devuelva en servicios, en nuestros hospitales, en nuestras carreteras. Sin embargo, no es así. Ojalá y esto no se vuelva una chercha, un relajo, y a este caso no se le reste la importancia que tiene, y este caso se pueda avanzar, y más después de estas declaraciones ayer, con todo lo que hay que investigar, con la misma responsabilidad y peso con el que inició. Y más allá de eso, quiero justaponer aquí el tema de la Lotería Nacional. Señores, que este caso de la operación Coral no tape la investigación que debe de darse en la Lotería Nacional. No nos montemos en una ola de chercha y olvidemos el fraude de la Lotería Nacional. Y que las autoridades no olviden que estamos hablando de más de 155 millones de pesos identificados hasta el momento, que habrá que ver. Entonces, dar seguimiento a las autoridades que den seguimiento, y nosotros como ciudadanos dar seguimiento a estos dos casos con la responsabilidad que amerita y por supuesto con la seriedad que amerita, porque no podemos seguir nosotros normalizando que aquí un tema tape otro. Estamos hablando de un fraude millonario donde estoy segura que hay más de 7 personas involucradas directamente. Entonces, vamos a esperar que también las investigaciones puedan avanzar en torno al caso de la Lotería Nacional. Es importante. Yo, Iluminada Muñoz, si fuera la persona que tuviera en sus manos la decisión, elimino la Lotería Nacional. Por el amor de Cristo. Unos millones ahí desperdiciados, unos millones robados, unas reputaciones manchadas de personas que quizás no tienen nada que ver y que ahora van a salir sus nombres, entre otras tantas cosas. Ahí me estoy yendo ahí a lo anal. Entonces, en ese caso, deben de continuar las investigaciones con la misma intensidad con la que iniciaron en el caso de la Lotería Nacional. Por otro lado, ayer el Gabinete de Salud pues estuvo dando su respaldo al inicio del regreso a la clase presencial, del retorno a la clase presencial.
Y hemos estado de acuerdo. Yo he tenido la postura firme desde hace mucho, desde hace unos meses. En principio no. Pero a medida de que han ido pues permitiendo a los centros de bebidas, a los restaurantes, a los gimnasios abrir, pues yo también entiendo que nuestros estudiantes deben de regresar a las clases. Sin embargo, no es como tan simple decir, déjame quitarme a este grupo de empresarios de encima y decir que es propicio que se inicie, que en el país completo se retorne a la clase presencial. De manera humilde entiendo que se debe de vacunar al sector de los padres de esos muchachos, a los porteros de esas escuelas y colegios, debe de vacunarse a la persona que anda en ese vehículo en la calle, en ese carro concho, debe de vacunarse a todo el mundo antes, o debe de comenzar el proceso de vacunación, ¿verdad? En la mayoría de la población, antes de que se inicie este retorno general a clases, para evitar situaciones. Porque aquí todos sabemos, y si usted no lo sabe, entonces se lo digo yo, de que gracias a la presión de algunos sectores se tomó la decisión de parte del Ministerio de Educación de pues comenzar de manera gradual en algunas provincias donde la positividad era más baja de 5. Sin embargo, han seguido las presiones. Y es una pena que este gobierno se siga prestando para ceder ante las presiones. Si ya se cedió, ok, sí, hay que regresar a clases, pues entonces vamos a hacerlo bien y vamos a evitar situaciones. Porque si pasa algo, si hay un rebrote, si hay una situación, es el Ministerio de Salud, es el Gabinete de Salud que está diciendo y que está dando luz verde y hasta cierto punto yo entiendo que está ordenando que se regrese a clases. No es el Ministerio de Educación. Entonces, como aquí somos muy alegres a veces para hacer pronunciamientos y para señalar, que ahorita no se vaya a señalar al Ministerio de Educación como responsable de cualquier cosa que espero en Dios de corazón que no vaya a pasar. Porque aunque he estado de acuerdo hace meses con el retorno a clases presencial de nuestros estudiantes, no estoy de acuerdo con que se haga en base a chantajes, a presiones y simplemente porque sí, sin primero trazar pues una estrategia para evitar rebrotes y situaciones que se pueden dar, que se han dado en otros países, que no me lo estoy inventando yo ni estoy siendo ave de mal agüero. Recordemos aquí varios países que iniciaron sus clases presenciales y tuvieron que devolver todo el proceso. Entonces, es importante que aquí se tomen esas medidas. Si a partir del lunes ya vamos a poder vacunarnos todos, pues habilitar la mayoría de centros posibles para evitar situaciones con el retorno a clases, que es una decisión del Ministerio de Salud, así lo pronunció, ¿verdad?, la persona al frente del Gabinete de Salud, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña. Porque es muy bueno mañana, si hay una eventualidad, si hay una situación, señalar al Ministerio de Educación como responsable de lo que esté pasando. Y finalmente en mi comentario, vuelvo al inicio. Después del fraude de la Lotería Nacional, ¿usted seguirá jugando sus chelitos y regalando sus chelitos? Es una pregunta que yo le dejo a usted que nos esté escuchando y que me gustaría que usted lo sopese. Hay personas que son adictas al juego, a esas es difícil, pero usted que de vez en cuando gaste ese dinerito que tiene en casa para la comida, para la merienda de los muchachos o para comprar cualquier cosa en casa, usted va a seguir jugando sus chelitos y regalando sus chelitos después de este fraude.